Municipal de Tobar del Estado Mérida en uso de sus atribuciones legales, considerando que el 8 de septiembre se celebra el Día de Nuestra Patrona, la Virgen del Rey, considerando que la significativa fecha constituye motivo de festivo y júbilo para el pueblo tobareño, considerando que debe esta municipalidad unirse a las celebraciones legales de la magna fecha. Acuerdo. Primero, celebrar su solemne el día miércoles 8 de septiembre a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones del Consejo Municipal. Segundo, designar por su trascendental obra histórica y divulgativa de nuestro pueblo. Tercero, comuníquese y publique, dado, firmado, refrendado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Municipal de Tobar del Estado Mérida en la ciudad de Tobar los 27 días del mes de agosto de 1993, año 183 de la independencia y 134 de la Federación. El alcalde licenciado Jorge Juan Morales, presidente de la Cámara Municipal, refrendado Pablo Guillén, secretario. Entrega del acuerdo por parte del ciudadano Blanco. Al licenciado Nilson del Muerto. A cargo del licenciado Nilson Zambrano. En estos momentos a realizar el discurso de hoy licenciado Nilson Humberto Guerra Zambrano, diputado de la República de Venezuela. En estos momentos el licenciado Humberto Guerra Zambrano va a hacer el gran discurso a todos los presentes en la Sultana del Mocotíes. Del municipio Tobar, honorables concejales, prefecto del municipio, ciudadano juez de primera instancia civil del tránsito abajo, honorable diputado César Álvarez Vivas, invitado especial, muy ilustre Carlos Cruz Díez, homenajeado en este acto, San José Juan Uzcategui, personalidad de esta tierra del Mocotíes. Amigos, Indalecio de Jesús Sánchez, Gara de Guerrero, Tolentino Pérez Soto, Víctor Avendaño e Iván a la anual celebración de nuestra más antigua, nuestro alborozo por estar inmersos acontecimiento dador de nuestra identidad. Esta cita es un reencuentro con todo hermoso, caracterizado por episodios de valentía, persia y profunda cristiana. 284 se fundó el de Nuestra Señora de Regla de Lores, en las regiones de lo que hoy es Sabaneta, en el sitio desde donde el camino hacia Murmuquén. En esa oportunidad, un 8 de septiembre como hoy, se hizo la primera acción patronal. Un sacerdote venido de la conventual de San Francisco, José Ceballos, fue el autor fundacional, llegado en días anteriores para organizar en pueblos escasos indios mocotí que aún subsistían en la zona. Luego de la confianza de los primeros, se esmera en lograr el de quienes habían pasado a lugares cercanos. Después, mismos hace la capilla de paja, quedó preparado para organizarla. El estilo misional francés implicaba el elemento previo, la acción de una modesta vivienda, la erección de una o la colocación de luz y finalmente el servicio de la misa. Obregón hizo preparativos y esperó el 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen desde el siglo VII, producir el hecho fundamental a la usanza y franciscana. Impuso el nombre de la Señora de Regla de los Bailadores para dejar
bajo la protección mariana y en razón de que en el valle se da una imagen de vocación. El lado de los bailadores se debió a que para entonces conocía así a la zona que va desde los lindeños del Páramo de la Negra a Estanques. Ese 8 de septiembre comenzó una nueva historia. Sin la presencia del Padre Dios no habría sido posible curar un núcleo poblacional. Los indios desconfiaban de las fundaciones hechas por herreros y funcionarios. El régimen con encomienda incitaba a la deserción. Los vecinos estaban ocupados, herederos de González. Micaenja quedaba este. Ceballos fue un pueblo y así inscribió en la historia regional con un proyecto que buscaba resguardar la parcialidad de los mocotíes. Este cura fue la adversidad, fácil misionar. Los pobladores eran escasos, sin tierras y sin recursos. La actividad que les ocupaba era el trabajo agrícola en las antiguas encomiendas, convertidas entonces en explotaciones bajo el régimen de propiedad privada. Los indios habían en buen número a oficio de guías de viajeros, ayudaban en la apertura de caminos y escoltaban el paso de ganado. Cientos de años atrás habían dado las penurias a indios mocotíes. Y colombianos acompañaban buena parte de los pobladores en la desigual acción liderizada por el alcalde Juan Rodríguez Suárez en septiembre de 1508. La colonizadora puso dientes al servicio de Francisco Montoya, encomendó su control 2 meses de la refriega en la que intervino. Cuando Montoya, los indios mocotíes a la tierra gritense, la rebeldía impuso la huida, vuelven en 1600 se funda el pueblo de bailadores y la presencia mocotiense. El listado apenas incluye 7 hombres bajo el cacique Miguel y pertenecientes a la encomienda Luis Sosa Lovera. Otros mocotíes a Barinas, para las plantaciones del cacao, constituyó un hecho ilegal, pues la corona fue puesto su traslado únicamente para formar en lugares cercanos con fines de método y de adoctrinamiento. Estos diezman la parcialidad. Los que lo hacen o que regresan, el periódico Auxilio Espiritual de Fray Carrión, curas doctrineros de la... Eso ocurre en los 17. El cura Ceballos la desaparición de la parcialidad mocotí y su proyecto fundacional hace que el de Regla, único pueblo de indios de la Grita. Los documentos registran actuaciones suyas en 1720. De presumir que debió ir más allá. El padre Lino Gómez lo reseña como del pueblo de Regla en 1528, historia general de la en América Latina. Nada fácil fue, pero Ceballos supo por la comunidad, al dar atención al pueblo de nuestra Regla, con la periódica asistencia a bailadores, convento de la Grita. Documentos hallados con detalles sobre bautismos de Ceballos, indicando esa mención de que bajo licencia de Leo y juez eclesiástico Grita, presbítero Omaña Rivadeneira. El padre Omaña Ceballos Obregón, el 4 de septiembre de 1700, enviaba a de Santa Fe, Monseñor Rincón, en la cuenta de haberle informado al cura Ceballos sobre de libros separados de bautismos para los indios y la celebración de las obligatorias especiales del día patronal. Un censo del ayuntamiento griteño hecho el 20 de 1720 identifica 14 familias y hombres ausentes. El censo lo hicieron en de Ceballos de Obregón.
Padres de familia, Domingo Márquez, alcalde, José Ramírez, capitán, Agustín Rosa, Cosme Damián, José de la Cruz, José, Manuel Francisco Dionisio, Fernando Berbesí, Francisco Rangel, Martín, Francisco Pedro de Cevita, Francisco Isidro. Diego Nevada, quien subsistía en Rancas, Agustín, que vivía en Guanare, Agustín Casado, Blas N. Francisco Unzam Anastasio, un mulato. El censo agrega como la existencia de una capaja resultante, porque revela que en 11 años el padre Ceballos no pudo construir una iglesia. Para ese efecto, asignado tempranamente doña María Isabel Méndez. Documentos aparece como mayordoma de la fábrica. Una edificación tenía importantes gastos. Los vecinos no oyentes. La corona nunca pagó estipendio porque no tenía un curato. Una iglesia suponía con... Además, albañiles, herreros y maestros estaban en La Grita y en Pamplona. No lo dismento, pero el padre debió ocupar su tiempo en la administración del pueblo, trabajando en la construcción de modestas viviendas. Esto se puede tomar conclusión por cuando el documento registra el de los indios motilones del lago que concluyó el incendio de la ranchería. Aquello representar una gran... Comenzar de nuevo, reanimar a los pobladores, evitar su retirada, jornadas dobles, para accionar prontamente dificultades. Ceballos supo hacer. Los censos van revelando el auge poblacional, discreto pero sostenido. Se contabilizan más los habitantes. No hay constancia del final de la labor del padre Ceballos. En 1722 aparece como curador Fray Cristóbal y en 1702 Francisco Velasco. Dejó una certificación para indicar que en ese año de 1722 solo había 6 invarios, o sea que impuesto a la corona y la posibilidad de vender tierra, cultivos agrícolas, obtener ingresos en solucionar el problema de estipendio. Adicionalmente planteaba la posibilidad de crear un pueblo a blancos, no que la autoridad española haya dado respuesta. Aquellos años, el peruano de Santiesteban viaje desde Lima hasta Caracas. El domingo de julio de 1701 llegó a Bailadores. Al referirse al pueblo de señaló que entre 10 indígenas. Cabe destacar que el pueblo de Nuestra Regla de los Bailadores para ese año mayor población, tal como se puede apreciar en los censos hechos Cabildo de La Grita. Va a ocurrir que el centro tenía pocas familias, el número mayor se ubicaba en inmediaciones. Los funcionarios arribaban unos días antes a la fecha del censo. Visitaban al alcalde y convocar a los naturales a la fecha prevista. Revela que las autoridades ocuparse de localizar los indios, que de estar todos los centros poblados eran invocarlos en cuestión, constituyen nuestras cercanas aldeas. Queridos amigos tobareños y esta hoy la he considerado para que mis breves palabras sean un homenaje a ese franciscano cuidado, como poco conocido, ese ilustre hombre que fue José Ceballos Obregón. Hace 2 años homenaje al más sentido homenaje sacerdote colombiano Javier Jiménez de Molina, fundador del curato de Nuestra de Regla de los Bailadores en 1705, en la oportunidad de conmemorar el aniversario de la parroquia eclesiástica. También fecha de hoy es oportunidad
preguntarnos por la denominación que dio Ceballos al pueblo de indios Nuestra Señora de Regla. Todo ocurrió en el siglo XVII. Estos parajes sirvieron de asiento mayormente a estaciones ganaderas, por acompañante de la Grita, capitán Francisco de Cáceres. Del Mocotíes recibió a los primeros de la Grita asignación de Atos por la Gracia. Pues en 1658 el ayuntamiento regularizó la tenencia por la vía de la venta a los poseedores de estas en cultivo o opción. Cuando remoto de 1610, la crónica de Fray Pedro indica que hubo una de 500 cabezas en las propiedades de don Francisco de Escalante, hijo de un encomendero del mismo nombre. Corría el año de 1634. El padre Bartorrero de Escalante, por de numerosos bienes, el 6 de enero una donación a la provincia agustina, representada por el superior Lorenzo Cardoso. El compromiso consistía en de un hospicio y en Bogotá, el capítulo provincial agustino admitió la donación el 6 de abril y designó como al sacerdote Luis Juan Jover Nava, asignándole como acompañante Bartolomé Ortiz. Los del convento agustino no reseñan la vida de Jover y Ortiz. Detalles. Estudiosos de la materia sostienen que en la mitad del siglo XVII había una imagen de Señora de Regla en un templo edificado en de 1600. Ese templo fue de justamente en 1644 a dar paso a la primera de San Agustín. El padre Fernando del Pozo, historiador revela que una imagen de la Virgen fue llevada a bailadores del padre Luis Jover, de la fundación del convento. Como la obra no se el donante padre Barrero de Escalante dejó la entrega de las tierras. Curas agustinos asignados a los conventos Jover Nava y Ortiz Donoso. Dos hipótesis sobre el destino de la imagen. El padre Campos del Pozo inclina a pensar que fue bajo custodia de algún encomendero o de algunas familias indígenas en tierras de los Mocotíes. Por tanto, aquí entrada en 1709 por el padre Ceballos. La otra posibilidad es que haya sido en Bailadores, año en que se fundó el pueblo. Comentarios pensados en agustinos indican que la imagen de Nuestra Señora es obra del escultor santafereño Pedro de Luga Albarracín. Este artista estaba en un modesto taller haciendo encargos de las religiosas mediados del siglo XVII. Amigos, he querido que estas palabras sean breves y útiles, de poca extensión, tener el interés sobre ello y abordando la desconocida para dejar enseñanza. Aspiro avanzado en procurar nuestra identidad para hacer que se nos conozca como hombres y mujeres sidos bajo la protección de Regla. La historia reciente es más conocida por todos. Hoy, en el coronal, era necesario del origen de esta celebración para que cada día asumir más responsable la trascendencia de la fe y podamos proclamar como gente con identidad, como personas que no hemos perdido la memoria histórica. Muchas gracias, paisanos tobareños. Era el licenciado Nilson Guerra Zambrano, dando el